¿Alguna vez has sentido que, aunque esté rodeado de personas, pareciera que nadie lo mira realmente? No hablo de miradas superficiales, sino de esa atención que se siente, que se nota, que despierta respeto, curiosidad, cariño, esa clase de atención que uno ya no tiene que pedir, ni think mendigar, the ni chick has a esforzarse por obtener, porque simplemente llega, como si su presencia hablara por usted. Quizás le ha pasado. Está en una reunión familiar, todos conversan, se ríen, se mueven y usted está allí, pero no está en el centro. No le preguntan mucho, no lo escuchan con atención y cuando usted empieza a contar algo, alguien lo interrumpe. O tal vez lo miran, pero con esa mirada de ya sabemos lo que vas a decir o lo que es peor, como si usted fuera invisible. Y no, no es que uno quiera ser el centro de todo, no es por ego, es porque uno también tiene algo que decir, tiene historia, tiene alma, tiene valor, y cuando pasa el tiempo, cuando uno entra en esa etapa de la vida donde las canas empiezan a hablar por sí solas, uno quiere otra forma de presencia, una que no sea forzada pero que se note, una que no haga ruido pero que pese. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo atraer la atención sin mover un dedo, sin gritar, sin hacer escándalos, sin tratar de agradar a todos. A veces el verdadero poder está en lo que uno no hace, en lo que uno encarna, en lo que transmite sin necesidad de palabras. Y sí, son hábitos pequeños, casi imperceptibles, pero cuando usted los cultiva, el cambio se siente. No solo afuera, también adentro, porque la atención verdadera empieza cuando uno vuelve a ocupar su lugar de raíz, de sabiduría, de presencia tranquila. Así que si alguna vez ha sentido que lo pasan por alto, que su voz no pesa tanto como antes, o que tiene que esforzarse demasiado para que lo noten, escúcheme bien. No tiene que correr detrás de nadie. Hay formas de volver a ser centro sin moverse ni un centímetro. Vamos con el primero de estos hábitos. El primero tiene que ver con algo que parece invisible, pero no lo es. Es algo que se siente incluso antes de que usted diga una palabra, su postura. No me refiero solo a cómo se sienta o se para, sino a cómo entra en una habitación. Llega con el cuerpo recogido, como si pidiera permiso por estar ahí, o entra con esa dignidad tranquila que dice, estoy aquí no para que me aprueben, sino porque pertenezco. Puede parecer un detalle, pero no lo es. A cierta edad la postura no solo habla de salud física, también habla de cuánto valor se da a sí mismo. Cuando usted se encoge, el mundo lo encoge. Cuando usted camina mirando el suelo, la gente no lo ve. Pero cuando usted endereza los hombros, respira con calma y levanta ligeramente la cabeza, algo cambia. No es arrogancia, es autoafirmación. Es como decir, sí, tengo arrugas y también tengo historia. Tengo heridas, pero también fuerza. No me muevo rápido, pero tengo peso. Y créame, eso se nota. En un supermercado, en una reunión familiar, en la sala de espera de un médico, hay personas que no dicen nada, pero todo el mundo las nota. Porque llegan como un árbol firme, sin pedir espacio, pero ocupándolo. Sin levantar la voz, pero siendo escuchadas. Usted puede ser una de esas personas. Ahora bien, si el cuerpo es la primera señal, el silencio es la segunda. Y aquí entramos en un hábito que parece contradictorio, hablar menos, pero hablar con más intención. Cuando uno es joven tiende a llenar los vacíos con palabras, habla por nervios, por ansiedad, por necesidad de ser aceptado, pero cuando uno llega a una edad donde ya no está para juegos, empieza a entender que el silencio también habla, que no decir algo también es una forma de comunicar, y a veces dice más. ¿Ha notado que algunas personas mayores, con solo mirarlo, ya le dicen todo? No están repitiendo consejos ni interrumpiendo con frases hechas. Simplemente escuchan y cuando hablan, lo hacen con peso,
con pausa, como quien sabe que no necesita convencer a nadie, porque su verdad ya tiene raíces. Ese tipo de silencio no es ausencia, es presencia, es ese espacio que usted se da para observar, para reflexionar, para no reaccionar de inmediato. Y curiosamente, cuando usted deja de hablar por necesidad, los demás empiezan a escucharlo con más atención, porque entienden que lo que viene no es ruido, es sustancia. Este hábito tiene un efecto curioso. A veces usted está en un grupo, todos hablan, todos se interrumpen, y usted está ahí, callado, no por timidez, sino por elección. Y entonces alguien dice, ¿y usted qué piensa? Y ese momento vale oro, porque su voz ya no es una más, es la que faltaba. ¿Ve por dónde vamos? No se trata de hacer grandes cosas, se trata de estar de cierta forma. Y eso nos lleva a un tercer hábito que, aunque parezca invisible, marca la diferencia como pocas cosas: la mirada. Una mirada puede abrazar o puede juzgar, puede calmar o puede agitar, puede atraer o puede hacer que los demás se alejen sin saber por qué. Y la suya, sí, la suya, tiene más poder del que imagina. Hay miradas que se han llenado de cansancio, de reproche, de decepción, y es comprensible. La vida no ha sido fácil, pero también hay miradas que a pesar de todo siguen ofreciendo paz. Miradas que dicen, te veo, te entiendo, estoy contigo. Esas miradas no se compran, ni se entrenan, se construyen, se alimentan con paciencia, con ternura hacia uno mismo, con voluntad de no dejar que el dolor arrugue el alma. Una persona mayor que mira con serenidad, con compasión, con presencia, se convierte en un imán. No hace falta que diga mucho, no hace falta que intente gustar. Su sola forma de mirar ya invita a quedarse cerca, porque en esa mirada hay algo que no se encuentra fácilmente: verdad. Y la verdad, cuando no juzga, atrae. Así que sí, estamos hablando de hábitos pequeños. No cuestan dinero, no requieren esfuerzo físico, pero transforman la forma en que los demás lo perciben. Y más importante aún, transforman cómo usted se siente consigo mismo. La postura, el silencio y la mirada. 3 formas de decir, estoy aquí, no me he ido y valgo. Y ahora que ya hemos hablado de cómo el cuerpo habla antes que las palabras, de cómo el silencio puede ser más fuerte que un discurso y de cómo una mirada puede atraer más que cualquier gesto, vamos a seguir profundizando. Porque aún hay más. Le decía que una mirada puede ser una invitación o un muro. Y es curioso, porque después de los 60, uno empieza a darse cuenta de que lo que más se nota no es lo que uno lleva puesto, ni las palabras bonitas que aprendió a decir. Es el alma que se transparenta en esos gestos cotidianos sin pretensión. Cuando uno ya no está en la carrera de impresionar, empieza a entender que hay otro tipo de atención, la que se gana sin buscarla, y aquí aparece el cuarto hábito, quizás el más silencioso de todos, pero también el más magnético: la calma. No la calma falsa del que se calla por resignación. Hablo de esa calma que viene de haber vivido mucho, de haber caído y levantado más veces de las que uno quisiera admitir. Esa calma que no reacciona con urgencia ante todo, porque ya sabe que el mundo sigue girando aunque uno no grite. Cuando una persona mayor transmite calma, los demás se sienten seguros. No siempre lo dicen, pero lo sienten. Esa abuela o ese abuelo que está ahí, sereno, sin juzgar, sin interrumpir, sin ponerse nervioso por cada detalle, se convierte sin querer en el centro emocional de la escena. Porque la calma ordena, la calma sostiene, y no es algo que se finja. Uno no puede forzar la serenidad, pero sí puede empezar a cultivarla. A veces basta con detenerse un momento antes de hablar, respirar antes de responder, escuchar con verdadera atención, dejar que el otro termine la frase sin interrumpirlo con un consejo apresurado, o piense por un momento.
¿Cuántas veces ha querido intervenir rápido en una conversación porque ya sabe lo que el otro va a decir? ¿Y cuántas veces eso ha hecho que lo escuchen menos? La calma no es pasividad, es poder, el poder de quien no necesita tener la última palabra, el poder de quien no se deja arrastrar por la prisa de los demás. En un mundo donde todo va tan rápido, las personas que caminan despacio, con intención, con paz, empiezan a hacer oasis. Y esa presencia, calmada, firme, sin esfuerzo, atrae. No por lo que hace, sino por lo que deja de hacer, porque no presiona, porque no impone, y eso para quien la rodea se vuelve irresistible. Ahora usted puede estar pensando, sí, pero hay días en los que uno se siente tan agotado por dentro que lo último que tiene es calma. Y es verdad, todos tenemos días así, pero justamente ahí entra el quinto hábito, que es el que mantiene vivo a todos los demás, el respeto por uno mismo. Parece una palabra grande, pero se expresa en cosas pequeñas, en cómo se habla usted cuando está a solas, en si se sigue vistiendo con cuidado, aunque no tenga a quién impresionar, en si se permite descansar sin culpas, en si pone límites cuando alguien lo trata con condescendencia, aunque sea su propio hijo. El respeto por uno mismo no es orgullo, es raíz. Es decir, ya no necesito demostrar nada, pero tampoco voy a permitir que me traten como si no valiera nada. Y aquí hay algo delicado. Muchas personas mayores, por querer estar cerca de sus seres queridos, empiezan a ceder demasiado, a aceptar comentarios hirientes con una sonrisa, a callarse cuando los tratan como si fueran una carga. Y poco a poco, sin darse cuenta, van desapareciendo por dentro. No se trata de discutir con todos, no se trata de alzar la voz, ni de imponer respeto a la fuerza. Se trata de volver a mirarse con dignidad, de recordar quién es usted cuando nadie lo está mirando, de hablarse con ternura en lugar de reproche, de tratarse como trataría a su mejor amigo, porque cuando uno se respeta, los demás lo notan, no porque uno lo grite, sino porque se refleja en los detalles, en la forma en que se sienta a la mesa, en cómo dice no, sin culpa, en cómo defiende sus espacios sin pelear, en cómo no se arrastra por amor. Y aquí viene una verdad que a veces cuesta aceptar. Uno atrae la atención que cree merecer. Si usted siente que su valor ha disminuido, va a empezar a actuar como si no tuviera peso. Y el mundo lo va a tratar como si fuera ligero. Pero si usted recupera la estima por lo que es, por lo que ha vivido, por lo que ha superado, su sola presencia va a recuperar fuerza. Como un roble que no se mueve, aunque le soplen los vientos. Por eso, no se trata de hacer cosas nuevas. Se trata de dejar de hacer algunas que le quitan valor, dejar de disculparse por existir, dejar de hablarse mal, dejar de aceptar lo inaceptable, dejar de rogar atención, porque hay una belleza tremenda en la persona que simplemente está, que no necesita adornos, ¿no? Que no se justifica, que no mendiga, y si usted se permite habitar ese espacio, no se sorprenda si empiezan a mirarlo distinto, si empiezan a buscar su compañía, si se vuelve faro sin hacer esfuerzo. Ahora imagine esto, usted entra a un lugar, puede ser un café, una casa, un centro de salud, y no dice nada. Camina con paso tranquilo, sin apuro, mira a los demás con esa mirada suya, llena de historia. No interrumpe, pero escucha. No necesita hablar, pero cuando lo hace, todos lo oyen. Está allí y se nota. No porque grita, no porque impresiona, sino porque habita su lugar sin pedir permiso. Eso es lo que hacen estos hábitos. No cambian quién es usted, le recuerdan quién ha sido siempre. Y si ha llegado hasta aquí escuchándome, déjeme decirle algo. Ya tiene todo lo necesario para atraer atención sin mover un dedo. Lo que necesita ahora es creérselo de verdad. Y aunque aún no hemos terminado,
quiero que se quede con una imagen, la de una roca en medio del río. El agua corre, grita, salta, pero la roca permanece, no se mueve, no se esfuerza, no compite, y sin embargo todo fluye a su alrededor. Así puede ser usted, una presencia que no se desvanece, un centro sin ruido. ¿Sabe qué es lo más bello de todo esto? Que uno no tiene que cambiar para atraer a los demás, no tiene que disfrazarse, ni rejuvenecer a la fuerza, ni convertirse en alguien distinto. Lo único que tiene que hacer es regresar a su centro, a ese lugar silencioso y firme donde habita su verdadera fuerza. Porque al final atraer atención no se trata de volverse más ruidoso, sino más auténtico. No se trata de luchar por espacio, sino de ocupar el que ya le pertenece. Y eso, después de los 60, no solo es posible, es necesario. He visto tantas personas mayores apagarse poquito a poco, personas que un día decidieron que ya no valía la pena arreglarse, ni salir, ni hablar, que mejor callar para no molestar, que mejor hacerse pequeños, casi invisibles, como si la edad los hubiera empujado hacia un rincón. Pero también he visto lo contrario, gente que, con las canas bien puestas, empieza a brillar con otra luz. No la luz del que quiere impresionar, sino del que simplemente es. Personas que no compiten con nadie, que no se disculpan por su edad, que no piden permiso para vivir y, sin buscarlo, se vuelven inolvidables. Recuerdo una señora en particular. Se llamaba Estela. Tenía 78 años. Siempre caminaba despacio, con un bastón, y se vestía con unos colores suaves, pero elegantes. No hablaba mucho, pero cuando decía algo, todos la escuchaban. Su casa siempre olía a manzanilla y madera vieja, y su presencia era como un abrazo, incluso para los que no la conocían bien. Una vez, un joven le preguntó: «Señora Estela, ¿cómo hace para que todos la respeten sin decir una palabra?». Y ella, sonriendo, le dijo: «Porque ya pasé por muchas tormentas y entendí que no hace falta gritar cuando uno se ha convertido en mar». Ese es el corazón de este mensaje. Usted no necesita hacer más. Necesita ser más usted, más presente, más firme, más sereno, y entonces la atención llegará sola. Volvamos a recapitular un poco, no como quien hace una lista, sino como quien junta los hilos de una manta tejida con tiempo. Primero, la postura es el lenguaje silencioso del cuerpo que dice más que 1000 palabras. Luego, el silencio con intención, que otorga peso a cada palabra y convierte su voz en algo que vale la pena escuchar. Después, la mirada viva y compasiva, que acaricia sin tocar. La calma, que ordena el mundo sin necesidad de controlarlo. Y por último, el respeto por usted mismo, que se convierte en raíz de todo lo anterior. ¿Puede practicar estos hábitos? Por supuesto. No son fórmulas mágicas, pero son caminos. Y como todo camino, se empieza con un paso. No tiene que hacerlo perfecto. Solo empiece. Quizás hoy, al terminar este video, pueda sentarse derecho, respirar hondo y preguntarse: ¿qué pasaría si empezara a tratarme como merezco? Y si lo hace, no se sorprenda si los demás empiezan también a tratarlo distinto, porque la forma en que usted se mira cambia, la forma en que el mundo lo mira. Usted no es invisible, usted es espejo, y cuando se limpia el espejo por dentro, la luz vuelve a reflejarse. Quiero terminar con un mensaje simple, pero de corazón. Usted importa, aunque se haya sentido ignorado, cansado o desplazado. Su presencia sigue siendo valiosa, no porque lo digan los demás, sino porque lo es por sí misma. Y ese valor no se mide en lo que produce, ni en cuántas personas lo buscan, ni en si todavía trabaja o ya no. Se mide en todo lo que ha vivido, en todo lo que ha sentido, en todo lo que ha aprendido y puede ofrecer, incluso en silencio, incluso sin moverse. Así que no se minimice, no se borre, no se pliegue, vuelva a ocupar su lugar con dignidad,
con ternura y con esa fuerza silenciosa que es propia de quienes ya han vivido mucho. Porque cuando usted se planta con esa quietud que no necesita explicación, todo alrededor empieza a alinearse. Le invito, con todo respeto, a que comparta en los comentarios si alguna de estas palabras le tocó el corazón. ¿Hay algo que quiera agregar? ¿Hay una experiencia suya que pueda inspirar a otros? Este espacio es suyo también, no solo para mirar, sino para dejar huella. Si este video le ayudó, le pido que le dé me gusta, que se suscriba al canal y si lo desea, compártalo con alguien a quien pueda hacerle bien. Aquí no se trata de viralizar, sino de acompañar, y si cada palabra llegó a un corazón, ya valió la pena. Le deseo que viva plenamente a cualquier edad, que su silencio hable, que su mirada abrace y que su sola presencia siga diciendo, aquí estoy y sigo siendo yo. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.